La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Tenemos un invitado especial que no requiere presentación, el doctor Guido Gómez Mazara. Guido, buenos días y se puede decir felicidades todavía el día 18. Feliz año. Feliz año. Mucha salud, sobre todo eso. Y que Dios eso es lo muy más bien importante. conduzca este año. Guido, tenemos muchos temas. Yo quiero comenzar con la parte de esto, el cambio de medida de coerción a Jean Alain. Yo lo veo dentro del marco de la ley, claro. pero realmente hubo posiciones muy críticas de parte de Jenny Berenice Reynoso. Pero yo comentaba, Guido, que a mí no me preocupa tanto. Lo importante es que haya juicio. A mí me preocupa, al igual que tú, que hay otros casos aparentemente más grandes que parece que no van. Ok, mira, lo primero es que todo ciudadano que cree en el ideal de justicia tiene que medir a todos con la misma vara. La norma establece el plazo de los 18 meses. Y en este caso se ha excedido. Sí. Ahora, yo siempre he creído que las reglas tienen que ser para todos. Yo favorezco la decisión. Fíjate que yo he sido crítico y quien depositó la documentación respecto a Yalan fui yo. Sin embargo, el cálculo que hace la sociedad en términos generales es sobre la base de que el 54% de los presos en la República Dominicana tienen la categoría de preventivo. Sí. ¿Por qué con uno sí y con otro no? Y además hay que incorporar el argumento de que cuando una medida es transformada, en este caso, no es que sea liberado de responsabilidad, es que la norma le ha dicho, vamos a conocer el fondo del proceso desde tu casa, con una prisión domiciliaria. Porque mucha gente ha entendido que esta es una especie de darle una libertad automática. No. Y cuando existen reacciones de inconformidad muy legítimas, yo siempre prefiero que las sanciones lleguen aunque un sector de la sociedad no se sienta conforme, que se esquive el alcance de la ley. Hay dos acontecimientos, tú comenzaste el programa hablando del caso de Jean Alain y yo he hecho mi planteamiento, que se le conozca el fondo desde una prisión domiciliaria. Pero hace 2 días también un proceso, la gente le dice antipulpo, Sí. pero tiene como acusado fundamental a Alexis Medina. 3 de los imputados en el proceso admitieron su culpabilidad. Y hubo un proceso de negociación con el Ministerio Público en que, al igual que en el caso de Jean Alain, mucha gente se siente inconforme por las características de los años de prisión y sobre todas las cosas por el monto devuelto, que es una categoría que la normativa procesal dominicana resulta novedosa, porque el Ministerio Público entra en una etapa de acuerdos y esos acuerdos se traducen en una admisión y que evidentemente, eso es legal, eso es correcto. Sí, y que evidentemente la pena se reduce. Eso es el clásico modelo anglosajón que se llama el deal, donde personas imputadas en los procesos llegan a acuerdos de delación y efectivamente la pena se les reduce. En el caso del ex director de la OISOE y el ingeniero Suriel, ellos devolvieron 200 millones de pesos y 5 años de prisión. Hay otro caso también de un coronel que tiene mucho que ver con la acusación del general Cáceres, que se devolvió 1.000 millones de pesos. Y yo repito, yo prefiero ese tipo de sanciones a que la justicia nunca los alcance. La gran preocupación que hay en el país, y voy a usar un término del béisbol, yo estoy un poco dado porque mi equipo Las Estrellas Licey le ha metido 3 en línea, pero no pierdo la esperanza, pero voy a usar un término del béisbol. Lo que la gente tiene preocupación es que en el line-up de la gente que uno presumía que debía estar respondiendo en los tribunales, esas personas todavía la justicia no le ha tocado. Y aquellos que han sido interrogados, los niveles de dilación, la intervención de poderes políticos ha dificultado consecuencias de carácter procesal. Yo, por ejemplo, me siento extrañado de que algunos miembros
del comité político del PLD transiten por las calles de Santo Domingo con una tranquilidad sin precedentes, cuando la sociedad sabe perfectamente los niveles de corrupción que se puso de manifiesto durante el desempeño de ellos. Yo me imaginaba que para esta fecha José Ramón Peralta debía estar investigado. No, creo que ni lo han llamado. Yo me imaginaba que para esta fecha Ángel Esteves debía estar investigado. Yo me imaginaba que para esta fecha el exministro de Obras Públicas y candidato presidencial Gonzalo Castillo debía estar investigado. El único que ha sido interrogado en múltiples ocasiones es Donald Guerrero. Y evidentemente la gente presume, y yo aspiro, que hagamos un acompañamiento a doña Jenny desde el punto de vista cívico, ciudadano, a doña Jenny, al magistrado Camacho y a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, en el sentido de que ellos sientan que la sociedad dominicana está muy pendiente de todos los casos, pero fundamentalmente el de Donald Guerrero. Perdón, Guido, por esos casos, ¿tú crees que haya un acuerdo por lo bajo o es un problema de ausencia de recursos y de fiscales suficientes para trabajar tantos casos? No, es una combinación de varios elementos. Es evidente que la Procuraduría General de la República, sobre todo el PERCA, necesita mayor personal. Inclusive lo doy como información, el año pasado el gobierno tuvo que disponer en el presupuesto complementario 1.900 millones de pesos a la Procuraduría. Hay un problema también financiero. Y sobre esa base ellos tienen mucho trabajo por delante. En la lógica del ciudadano hay un sentido de la velocidad de los procesos que no se corresponde con los plazos y con las normas. La gente quisiera hacer justicia por su propia mano, pero eso no es posible. Hay que respetar un debido proceso. Lo que a uno le preocupa es que tantos infelices que se roban un salami son procesados inmediatamente y que tanta gente con recursos mal habidos se auxilia de técnicos competentes, incidentan los procesos y nunca la justicia le toca la puerta. Repito, en el line-up está Donald. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado que hay tanta dilación con el caso de Donald? Y sobre todas las cosas yo tengo mi teoría. Yo creo que en algún tramo de la investigación y de los interrogatorios, muchos de los interrogados dijeron cosas que trascienden más allá de la lógica de la investigación pura y simple, porque confesaron recursos a políticos, recursos a campañas electorales, hablo en plural, a campañas, a políticos, hablo en plural, y eso ha podido generar la sensación de algún tipo de nerviosismo en sectores de la clase política que en la sombra han generado algún tipo de urdimbre en la intención de detener ese proceso. Pero yo quiero animar... Incluyendo gente del PRM. Sí, incluyendo actores del sistema político dominicano, PRM, PLD y de otros partidos. Porque no nos olvidemos que en este país, y yo voy a usar una frase de los venezolanos, cuando había una crisis en Venezuela entre Acción Democrática y COPEI, los críticos del sistema la llamaban conchupancia. Aquí hay un nivel de conchupancia en la clase política. Y cuando tú has ido investigando procesos, te has dado cuenta de que hay gente de partidos diferentes que coexisten en la distribución de las prácticas de corrupción. En el caso de Jean Alain, la investigación demostró que Macarrulla era parte de ese tinglado, ministro de Presidencia de este gobierno, para que tú veas el ir y venir de la política dominicana. Y yo no tengo la menor duda de que en la investigación concerniente al caso de Donald hay gente que no es del PLD, que va a salirse en ese proceso. Pero hay que alentar a los miembros del Ministerio Público para que hagan su trabajo sin conculcarle derechos a nadie, respetando la norma, y que se traduzca en sanciones ejemplares, porque este país necesita darle una lección a algunos exponentes de la clase política que sienten que participar en el poder es una oportunidad para transferir fondos públicos en bolsillos privados. En la gran discusión, inclusive hasta el punto de vista económico, el tema de la deuda social acumulada y la inequidad tiene mucho que ver con 30, 40, 50 años de vida institucional donde fondos públicos no han ido donde deben ir. Es decir, dinero destinado a la educación, a la salud, a la construcción, terminan en bolsillos de políticos de todos los partidos. Y eso, evidentemente, genera un nivel de insatisfacción en la sociedad.
Guido, tú estuviste en Europa y no de paseo en diciembre, porque yo vi que tú tuviste reuniones con los compañeros de ultramar. ¿Cómo se sienten ellos con el gobierno y con el partido? Mira, lo primero es que históricamente aquí ha existido un nivel de pateo injusto respecto de la diáspora. Desde el punto de vista económico. El año pasado colocaron en la economía dominicana 10.000 millones de dólares. Y hay una desproporcionalidad en la contribución que ellos hacen y el trato desconsiderado. Y en ese sentido, yo pienso que ha llegado el momento que se construya un mayor nivel de respetabilidad y que los prejuicios históricos que han existido respecto al modelo de migración original se desmonten. Muchos dominicanos de la diáspora están tan preparados como el que más, tienen niveles, instrucción, se han insertado en la sociedad que le abrió las puertas. Y frente a eso, siempre esperan que desde la República Dominicana no solo se combine un respeto hacia ellos, sino una mejora sustancial del país que nunca se ha desconectado de su corazón. Porque una de las características de la diáspora es que ellos construyen la dominicanidad en la distancia. Bailan bachata, sí. Comen mangú por la mañana. Evidentemente participan en la política y sobre todas las cosas construyen espacios, muchos le llaman guetos, no me gusta utilizar el término, pero espacios de integración. El que camina en 4 caminos, sí, en Madrid, está en República Dominicana. Definitivamente. El que va a Washington Heights está en República Dominicana. Yo estuve en Curazao y Aruba, y lo doy como dato. 14% de la población de Curazao y 10% de la población de Aruba tiene origen dominicano. Hablan papiamento perfectamente, pero trabajan muy decentemente y te escuchan la bachata en la noche cuando llegan a la casa o ven los programas de televisión para que la gente entienda que es que algo no de mayor importancia. Entonces, frente a eso, se sienten maltratados. ¿Por qué? Porque esa desatención comienza con una parte importante del funcionariado que le designa. Mira, en el caso de las plazas fundamentales, la mayoría de los funcionarios consulares se lo designan desde aquí. Y lo lógico es que si es un dirigente comunitario o político de cualquier partido y tiene 15 o 20 años en esa plaza, conozca la dinámica y es un intérprete mucho más efectivo de los intereses de la gente allá. Bueno, en las plazas fundamentales, Nueva York, Miami, Madrid, salvo el caso de España, donde el componente de impedimento idiomático no es el problema, en las plazas fundamentales de nosotros los designados no hablan el idioma. El más cercano, yo presumo que un cónsul en Puerto Príncipe tiene que hablar creol o francés. No pasa. Es decir, que cuando están descalificando a la gente nuestra de la diáspora, son injustos, porque nuestros dominicanos allá sí conocen el idioma. Además, Guido, los servicios son más caros. No, ultra caros. Es un pasaporte. Pasaporte muy caro. Y cualquier tipo de iniciativa es muy costosa, sobre todo las cosas para comunidades donde la mayoría son trabajadores que reciben ingresos mínimos. Pero también yo los estimulo a ellos que utilicen la potencialidad electoral. La Junta Central Electoral acaba de determinar que 1,2 millones de dominicanos que viven en el exterior van a votar en las elecciones. Si usted en su comunidad siente que el partido de poder o el partido anterior no lo atendió correctamente, castíguelo electoralmente. Vaya y vote. Y sobre ese criterio... ¿Y ese voto puede ser decisivo? Totalmente, sí. Tenemos 1.200.000 dominicanos en capacidad de votar. En muchas demarcaciones del exterior, ojo, hay más votos que cualquier provincia del país. Sí. O sea, en Washington High hay más votos que en Pedernales. En Madrid hay más votos que en Tamayo. Calcúlenlo. Entonces, claro está, es un voto mucho más difícil porque no es el típico voto clientelar. No es el voto de chicharrón de pollo y cerveza en las elecciones. Es un voto que hay que trabajar y es bastante crítico. Y yo apelo a que mi gobierno, porque yo soy parte del partido, yo tengo diferencias fundamentales en la política pública del gobierno, actúe con un mayor nivel de sistematicidad. Por ejemplo, en España hay 6 consulados en todo el territorio. Solo 2 hay dirigentes nuestros allá. El resto son de dominicanos meritorios, en términos partidarios, pero que han sido designados allá. Y yo solo apelo al nivel de rentabilidad. O sea, sacarse la loto es casi igual que ser designado cónsul. Yo tengo gente muy entrañable. Pregunta
¿cuánto le gana a mi amigo Eligio? ¿Le va Mi bien? consuegro. Tu consuegro, su familia, hermano mío, Eligio. ¿Cuánto gana el hijo de Andrés Bautista en Puerto Príncipe? ¿Cuánto gana la cónsul en Miami? ¿Cuánto gana el cónsul en Puerto Rico? Es decir, óyete, también el concepto de transformar las reglas del Estado Dominicano implica eso. Yo favorecería, de verdad, un salario tope a los cónsules y que esos recursos lleguen al Estado Dominicano y sean destinados en acciones mucho más efectivas y eficientes. Vamos a una breve pausa, Guido, nos quedan muchos temas. Quédense con nosotros. Continuamos con Guido Gómez Mazara. Guido, vamos a la situación económica, porque uno aparece en el gobierno como que hay mucho optimismo, el presidente. Y está bien, el presidente tiene que vender optimismo. Y un gobernador Banco Central tiene que vender optimismo, pero una cosa es esa, y otra cosa es la realidad mundial, que tú conoces. Ok, con mucho gusto. Mira, está en su legítimo derecho el equipo económico y el presidente de la República de construir un relato de éxito de su gestión. Eso es legítimo. Ahora, uno de los grandes problemas del discurso económico es que ha presumido que las cifras macroeconómicas pura y simple traducen una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Vamos a desmenuzar el tema y vamos a hacerlo no solo desde el punto de vista de mi visión diferenciadora respecto de lo que yo entiendo que debe ser la política económica del gobierno, sino las cifras. El foro económico que está en Davos, hoy está reunido, hizo una referencia respecto de lo que proyecta de las economías del mundo, entre ellas la República Dominicana. Y habló de tres elementos fundamentales. Habló endeudamiento, costo de la vida e inflación. Vamos a comenzar por el tema del endeudamiento. Bueno, nosotros hicimos carrera en la campaña electoral cuestionando la política de endeudamiento de la pasada administración. Es evidente. Que fue muy grande. Sí, excesiva, diría yo. Bueno, durante la gestión del actual presidente de la República, los préstamos han alcanzado 27.000 millones de dólares. Esa es la verdad. Bien. ¿Qué representa eso para la economía dominicana, en términos prácticos? Porque tiene que ser una discusión realista. Eso significa que solo en el pago de intereses de esa deuda, o de la deuda que tenemos los dominicanos y dominicanas, de cada 100 pesos que ingresan al fisco, 22 van para el pago de los intereses. No hablo de amortización. Porque si colocamos la amortización se dispara sobre 30. Ya casi se acerca el gasto en educación. Perfecto. Eso equivale técnicamente 3.5%. Cuando tenemos 4% del PIB en el sector educativo. Porque la gente tenga una idea. Primer elemento. Segundo elemento. El tema de la inflación. Estamos haciendo referencia de lo que plantea el Foro Económico respecto a la realidad económica dominicana para que no diga que es la pasión del debate. El tema inflacionario. Yo saludo que el gobierno dominicano haga un ejercicio mágico de proyectar el crecimiento. Y hace un cálculo medio Fundación Economía y Desarrollo en la dirección de decir, no, estamos mejor que otros países. No. Los cálculos y las comparaciones son válidas. Ahora, vamos a pensar cómo andamos nosotros. ¿Qué proyecta? Se proyecta que el crecimiento de la economía dominicana vaya entre 4.6 y 4.9%. Le compramos el alegato, perfecto. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que el nivel de inflación ha superado significativamente el crecimiento. ¿Y qué pasa en cualquier economía cuando el nivel de inflación supera el crecimiento? Hay desigualdad, hay pobreza. En el caso específico, comparen 4.6, 4.9 contra 7.8. Es cierto que el factor inflacionario ha experimentado un nivel leve de deslizamiento. Es cierto, 8.5 se ha reducido a 7.8. ¿Cómo se traduce eso en la calidad de vida del dominicano? Vamos al factor salario, por ejemplo. Miren, el último informe que hace la Asesoría de la Seguridad Social dice que en la República Dominicana, en el Gran Santo Domingo y en la capital, el nivel salarial alcanza relativamente 30.000 pesos. Y que en las provincias 28.000. Y que en el sector de los obreros, el sector privado alcanza 21.000 pesos. Hablo
de la gente que reporta a la Tesorería de la Seguridad Social. No incorporo el tema del sector informal de la economía en un país que tiene una economía que genera 800,000 personas trabajando en el sector informal. Eso, Porque el presidente de la República va al CONEP y dice, mi gobierno es pro empresarial y es pro empleo. Vamos a hablar del empleo. Post pandemia, la República Dominicana ha perdido 300,000 empleos directos. Es verdad que hay un nivel de recuperación en el empleo, pero vamos a la calidad del empleo. Cuando tú hablas de la calidad del empleo y piensas en el salario de la gente, yo pienso que la gente tiene que ir al supermercado, al colmado, al colmadón, al almacén. Bueno, los precios de los artículos de primera necesidad proyectan un incremento de 14.5%. Yo recuerdo un político que es amigo tuyo, yo lo conozco también, es amigo mío, que nos ganó las elecciones en el 2004 diciendo quién te subió el arroz, quién te subió los pollos, quién te subió los huevos. Entonces, los componentes inflacionarios, cuando se expresan en el bolsillo y en el estómago, generan un problema en el orden práctico de la gente, pero tiene un efecto de carácter electoral. Costo de la vida. Bueno, si la sociedad dominicana tiene una idea clara de cómo andan las cosas, yo invito a cualquiera que vaya a un supermercado. Yo no sé si tú vas, pero a mí me mandan. No. Y yo hago la compra de mi casa. Usted es el comprador. Sí. Estamos en el mismo equipo. Entonces, frente a eso, yo quiero que las personas reconozcan que el salario de la gente perdió un valor de 10% el año pasado. Y cuando tú tienes un salario deprimido en términos de su poder adquisitivo, cuando la gente va al supermercado o al colmado o al colmadón, ¿qué hace? Compra menos. Claro. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Y en eso yo coincido, las políticas de subsidio. Bueno, vamos a hablar de política de subsidio. En el marco de un proceso inflacionario, los gobiernos saben perfectamente cómo se crispa la población y por vía de consecuencia las políticas de subsidio se expresan. Ahora, el gobierno dominicano admitió que invirtió en subsidio 85,000 millones de pesos. ¿Hacia dónde van orientados los subsidios? Porque hay dos ámbitos de la política de subsidio del gobierno que yo pienso que terminan siendo la garantía de que sectores económicos no pobres incrementen sustancialmente sus ventajas económicas. Cuando tú dices, parte de esa política de subsidio va destinada al sector electricidad y al sector combustible, no los pobres que se benefician. Es el circuito económico que opera alrededor de esas actividades. Ahora, cuando tú haces el cálculo de qué recibía, ¿cuántos dominicanos recibían política de subsidio en términos económicos prácticos? Al 16 de agosto del 2020, 850,000 dominicanos. Ahora hay 1,4 millones. ¿Qué monto recibía? 800 pesos. Ahora reciben 1,600 pesos. Ve al supermercado con 1,600 pesos. Es decir, y todo el mundo sabe que yo priorizo el interés de incluir a los históricamente excluidos. Sin embargo, la economía dominicana, cuando genera política de subsidio en esa dirección, está constituyendo freezer de pobres. Porque al final de la jornada, esa política de subsidio no le dan un salto a otros estadios de carácter social, lo perpetúan en prácticas de pobreza. Y yo, repito, creo que este es un gobierno que cuando tú evalúas sus políticas fundamentales, prioriza más los intereses del sector privado. La gran discusión que se tiene respecto a iniciativas de carácter administrativo tendente a no seguir la política de endeudamiento que van desde la alianza público-privada, en primer lugar, hasta el fideicomiso, generan la sensación y la gran discusión, y yo favorezco la discusión alrededor de... Yo te tenía la pregunta del fideicomiso. Sí, pero yo favorezco una discusión alrededor de la alianza público-privada y del fideicomiso. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno llegó en una situación de restricción, en el marco de una crisis, 80,000 millones de pesos invirtieron solo en el sector COVID-19. ¿Y qué hizo el gobierno? Vamos a inventar fórmulas. Alianza público-privada por un lado, fideicomiso por otro. ¿Qué yo favorezco en el tema del fideicomiso? Que ha generado un gran debate nacional. Primero, que las reglas del fideicomiso sean lo suficientemente transparentes y jamás esquiven normas consignadas en la ley de compra y contrataciones. Todo el que participe en el fideicomiso, que licite, que concurse. Que no se hizo en RD Vial con Gonzalo Castillo. Que no se hizo en RD Vial, evidentemente. No, y sobre todas las cosas hay que admitir que desde el año 2012, cuando la figura del fideicomiso comenzó a hacer presencia en la vida económica dominicana, la noción de fideicomiso público no ha tenido un amparo de la ley. Es ahora que se está trabajando. Frente a eso yo favorezco, y sobre todas las cosas,
en materia de fideicomiso, cuando se hable del tema de la deuda, ¿cómo vamos a categorizarla? Si es pública o no. Eso es un gran debate que hay que asumirlo. Y te digo algo, yo por ejemplo saludo que José Dantes, Ariel, Participación Ciudadana, hayan hecho las críticas del lugar, porque a la sociedad hay que garantizarle que esos instrumentos sean lo suficientemente transparentes para que no pase como en México y en Brasil. Porque el mundo global México no... acaban de derogar 107. No, un mundo global nos Fideicomiso. permite eso. Yo, por ejemplo, tengo mis reservas sobre el fideicomiso de la policía. Yo quisiera tener más información al respecto. Aquí hay un fideicomiso para tilapias, ¿tú sabías? Sí. Sí. Yo, por ejemplo, tengo mucha información sobre un fideicomiso en Puerto Plata. Es decir, que a la sociedad dominicana se le genere el nivel de transparencia suficiente para que después no vengan las lamentaciones. Porque el que va al gobierno tiene que entender claramente que ya que hay suficiente jurisprudencia para que la gente sepa los días tortuosos pospoder, y si usted no se maneja correctamente, las barras de los tribunales le van a esperar. Entonces, frente a eso yo aspiro que cualquier iniciativa tenga la suficiente transparencia que le dé tranquilidad a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Pedernales, yo saludo que sectores vinculados a la preservación de los recursos naturales hayan hecho las indicaciones del lugar. Y lograron la modificación. Que querían meter de contrabando. ¿Tú ves por qué es importante una ciudadanía alerta? Hicieron las modificaciones del lugar para, bueno, pero para que los parques nacionales no sean afectados y que se preserve ese espíritu. Eso es bueno. A mí me llama la atención que en el caso de Pro Pedernales hay una denuncia de un periodista importante de Pedernales diciendo que hay 1.600 millones de pesos que se distribuyeron en obras y servicios que no fueron licitados. Ese tipo de preocupación hay que responderla. Los servidores públicos no se pueden poner guapos por eso. Y no pueden creer que la respuesta a cualquier crítica sea alquilar a un club de bocinas para que le opinen favorablemente. Al final de la jornada, que se vea en el espejo de mucha gente que creyó que en tiempos de gobierno, financiando la opinión pública, iba a resolver su problema. Mentira, tienen procesos. No, y además los mismos que estaban con el pasado están ahora. Son presupuestos. Son presupuestófagos. O leales a Palacio. Sí. Guido, ¿cómo está el cuadro político? Mira, este es un año de definiciones. En mi partido, todo el mundo sabe que yo voy a competir. Y yo lo que he dicho es, vamos a reivindicar las características que le dieron razón de ser a nuestra ruptura con el viejo partido. Vamos a hacer una convención democrática, abierta, plural, participativa. ¿Cómo se hizo? Como Luis le ganó a Hipólito. Porque es que cambian las reglas de juego. Ese es el problema. Y yo se lo digo a Luis en su cara. ¿Tú sabes cómo soy yo? Porque como yo no tengo interés en ser funcionario público, yo le digo la cosa que pienso. Le digo, Luis, ¿quién te cambió las reglas de juego a ti? Nadie. Entonces, ¿por qué tú me la quieres cambiar a mí? No, se lo dije, con testigos. Entonces, ¿qué yo aspiro? Que este proceso de competencia en el partido, la gente vote. Yo tengo, más allá de una aspiración, una visión, un pensamiento de que el PRM tiene que ser un partido de vocación socialdemócrata auténtica. Y que no nos digan, como le decían a Tony Blair en Londres, que Tony Blair decía que era liberal y progresista, pero él iba en su carro, colocaba la dirección para la izquierda, pero hablaba para la derecha. Este es un gobierno que cuando tú analizas su política fundamental es un gobierno profundamente conservador. Conservador. En primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que este tiene que ser un partido que reivindique la inserción de los sectores históricamente excluidos. A mí me sedujo a la vida política dominicana el doctor Peña Gómez. Y yo creo que en las políticas fundamentales este gobierno está muy lejos de lo que Peña Gómez percibía. Peña Gómez nunca iba a ir al CONEP a decir, este es un gobierno proempresarial. No porque tenga críticas al sector empresarial, por el contrario. Yo pienso que el sector empresarial es el motor fundamental de la economía dominicana. Pero sin embargo, Guido, yo diría que más de la mitad de los funcionarios aquí responden a un grupo económico. Eso es lamentable. Mira, un funcionario público tiene que ser árbitro de los intereses. Y eso también tiene mucho que ver con las características del éxito electoral de Luis y de nosotros. Un sector importante del poder económico de este país se hartó del PLD, así lo digo, con J, se hartó del PLD.
y entendió que Luis era la vía para salir de ellos. En el trayecto, como sabían que se competía con el Estado, fueron capaces de darle los recursos suficientes para competir en igualdad de condiciones. Y en muchos ámbitos del gobierno hay gente que primero representa a su grupo y después el interés del gobierno y del partido, si es que en el partido. Pero evidentemente hay una geografía de grupos económicos que están expresados en el gobierno. Yo no tengo ningún inconveniente que una persona que venga de experiencia del sector privado participe, por el contrario, hay herramientas de la gestión del sector privado que son importantes para la vida pública. Sin embargo, lo que me llama la atención es que su prioridad sea el interés económico y no el interés del país. Y mucho menos del partido. No. Porque ni siquiera reciben a los compañeros, ni le cogen el teléfono. No lo conocen. No, es que no lo conocen. La mayoría de los funcionarios fundamentales del gobierno son personas que no tienen conocimiento elemental de la mecánica partidaria. Por eso tienen muchas dificultades en entender algunos aspectos. Yo, por ejemplo, a la hora de implementar política social, el gobierno se ha equivocado creyendo que cuando ha colocado en los ámbitos de la política social a gente que ha hecho vida política en los barrios, es porque entiende el tema de la pobreza. Una actitud es la relación clientelar. Yo aspiro a diputado, regidor, senador en el sector. Y otra cosa es entender el drama de la pobreza. Y por eso comete muchas pifias. En ese sentido, yo sí creo que el panorama político dominicano en lo que concierne al PRM tiene que definirse mediante el voto universal, directo y secreto. Ayer Margarita escribió algo. Se ve que no está contento. No, que me reveló. La gente puede decir que yo, porque no soy del PLD, no debo opinar sobre ese partido. No creo que sea justo porque es un partido que ha estado gobernando el país en los últimos años y que yo como un observador elemental, parcial, hago mis lecturas. En el PLD hay un proceso que es propio de la naturaleza autoritaria de esta vida política. Los políticos dominicanos nunca quieren salir de escena. Y en el caso específico de Danilo, si bien es cierto, la consulta del PLD demostró que Abel tiene arraigo, él no termina de entender que la cancha hay que dejársela a Abel. Y él quiere cohabitar de una manera que afecta la construcción de un liderazgo propio en el caso de Abel. Y en el caso de doña Margarita, lo que ella escribió ayer es la expresión de una inconformidad. Una inconformidad porque Danilo, al igual que Hipólito, al igual que Balaguer, al igual que mi líder Peña, o sea, yo quiero reconocer que mi líder Peña Gómez, en momentos fundamentales, su naturaleza de caudillo se impuso en el partido. Pregúntenle a Tonti Rutinel. Sí. O pregúntenle cuando el conflicto de Miguel Vargas, Eligio y Mariñez. Porque ellos tienen rasgos autoritarios. Entonces, en el caso específico del PLD... Pero sin embargo, Peña le dio paso a un liderazgo. Porque Peña es el más democrático de los caudillos dominicanos. Yo me gané una desgracia con él cuando dije eso una vez. Pero él es el más democrático de todos. Se le abría las compuertas. Pero esto no. Mientras Danilo esté en el centro de la vida política de su partido, habrá dificultades. Porque es muy difícil para ellos cohabitar. Y en ese caso, yo creo que en la medida que él controla la franquicia del partido, eso le sirve de salvaguarda para otros objetivos procesales. Porque él también quiere mandar una señal, él y otros quieren mandar una señal de que ellos todavía están presentes en la vida nacional, porque si se genera un conflicto en el ámbito del Ministerio Público, ellos quieren decirle al Ministerio Público, semióticamente, estamos juntos, espérense, no nos pasen por arriba. Porque muchos de los procesos políticos pendientes en el país van a tocar la puerta de líderes políticos importantes. Como siempre, Guido, brillante. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vamos a comerciales. Retornamos en pocos minutos.